Bienvenidos a primera y última llamada. Me llamo Ricardo, mi esposa. Elvia, Esta vez vamos a hablar de por qué crees que la gente no cree en Dios. ese es un tema muy profundo y muy serio. Bueno, ¿por qué la gente no cree en Dios? Ujú. Pues hay muchas razones de que la gente no cree en Dios. Hay cosas que le pueden pasar a gente. Como ejemplo, cuando hay personas que se le muere a alguien muy cercano, ¿verdad? Es cuando la gente empieza a decir que Dios no existe porque le quitaron algo muy querido, por ejemplo, que se le murió su hijo o se le murió su hija o su padre. Muchas personas en ese aspecto dejan de creer en Dios porque les quitaron algo muy querido para las personas. O, y cuando está enfermedades muy fuertes y no tienen sanación, las personas dejan de creer en Dios porque piensan que Dios los está castigando o que no hay un Dios que en realidad existe. O sea que tú estás diciendo que nada más porque pasan cosas malas sobre la tierra o porque pasan cosas malas en sus vidas, no creen en Dios. Yo pienso que sí, hay muchas personas que, que por eso no creen en Dios o que le echan la culpa a Dios o que en realidad no existe un Dios por tantos, por algo que les pasa, algo muy profundo, pasan por un dolor muy fuerte. Por ejemplo, a mí me tocó hace muchos años, ver algo muy cercano que conocía a una persona y se le murió su hija y a mí me tocó escuchar a esa persona renegar de Dios y no creer que no había un Dios, porque el dolor los ciega, el dolor les ciega tanto es ese dolor que no los deja pensar en lo que ellos están pasando. Bueno, eso es lo que a mí me tocó de ver. No sé tú cuál es tu punto de vista. Tengo un punto de vista un poco diferente. Yo pienso que la gente no cree en Dios por la simple razón de que no lo conoce. Yo pienso que, esto es lo que yo pienso más que nada. Yo pienso que la gente no cree en Dios y digo que no lo conoce porque todos hemos pasado, o mucha gente ha pasado, no voy a decir todos, pero mucha gente ha pasado, en que pues no conoce a Dios. Dicen, no, todo como te digo, mucha gente cree en Dios, todos creen en Dios, pero creen en Dios de diferentes maneras. Yo siempre he dicho que en la forma que yo creo en Dios es de que yo creo en un Dios que habla, porque Dios no es mudo. Yo creo en un Dios que se manifiesta porque ha hecho muchas cosas en mi vida. Yo creo en un Dios que sana porque me ha sanado. Como te digo, yo creo en un Dios que respalda porque me ha respaldado, me ha ayudado en todo lo que yo he hecho en mi vida, me ha ayudado. Yo vine a conocer a Dios no tarde en mi vida, pero vine a conocer ya a Dios cuando yo estaba más grande. Y eso es a lo que yo me refiero, de que no conocen a Dios. Si la gente de verdad conociera a Dios, cuando tuvieran problemas, le pidieran a Dios. Si la gente no tiene trabajo, le pidieran a Dios también por un trabajo. Si la gente estuviera enferma, le pidieran a Dios también. Pero como te digo, a veces muchos padres no saben lo que es la Biblia, no saben más que nada que la Biblia habla de Dios y no han visto y no han escuchado cómo es que Dios se ha manifestado en la vida de otras personas. Y como ellos no lo han visto o no han escuchado o no lo han experimentado, ahí es donde yo pienso que entra ese problema. Entra ese problema de que no creen en Dios. Y como tú dices, oh,
por cosas que le pasa a la gente. Bueno, en el mundo siempre va a haber aflicción. Desde el principio del mundo hasta que se acabe el mundo va a haber aflicción, siempre ha habido aflicción. Todos vamos a pasar en la Biblia dice que hay tiempo para todo en este mundo, hay tiempo para todo, va a haber tiempo para llorar, va a haber tiempo para reír, va a haber tiempo donde vas a tener mucho dinero, va a haber tiempo en que no vas a tener dinero, va a haber tiempo en que vas a estar triste, va a haber tiempo de felicidad, son tiempos más que nada. No todo el tiempo vas a estar aquí, es de la forma que yo lo veo, o sea, no siempre uno va a estar arriba. Y por eso es que yo pienso y yo quiero creer que la gente no cree en Dios. Pues puede ser, tenemos a lo mejor diferentes puntos de vista, pero cuando estamos presente ante una circunstancia tan delicada como te acabo de decir, a lo mejor esas personas no estaban, no, o sea, alejadas de Dios, ¿no? Puedo decir, porque cuando tú estás, como tú dices, creemos que Dios, yo creo en Dios, yo creo que Él existe, que ha hecho muchas cosas en mi vida, cuando, cuando siempre lo he necesitado, Él ha estado ahí. Cuando esas personas no los conocen y se les muere a alguien querido, o sea, a veces no encuentra uno la palabra para decirle, Dios existe, porque pues, en ese momento ellos están renegando de que no existe un Dios, que por si existiera, ¿por qué les quitaron a sus hijos? ¿Por qué se murió su hijo? En ese problema, o sea, es demasiado. No hayas la palabra para decirle a una persona pues, a lo mejor que cree en Dios, pero no en la forma que creo yo o que crees tú en Dios, no. Digo yo, o sea, es mi punto de vista. Ujú. Yo te entiendo, como te decía, este es un tema muy, muy delicado, más que nada en esa parte de qué es Dios. Puede ser cierto de que dices que ¿cómo se llama? Que cuando pasan cosas malas te hace dudar. Eso es cierto, como te digo, pero yo he aprendido y de la forma que yo conocí a Dios, no fue de la mejor manera, más que nada que haya yo estado pasando en esa etapa de mi vida, pero sí fue en un momento fuerte. Fue en un momento fuerte más que nada cuando yo de verdad le dije a Dios, ¿sabes qué? Mira, si de verdad existes, porque esto sí yo lo dije, agarré y una vez estaba yo llorando y ya estaba yo cansado de vivir, ya estaba yo cansado de todo, de trabajar, ya estaba yo cansado de absolutamente todo, más que nada. Estaba como cuando están los boxeadores, están en su última etapa y dicen, ya estoy harto, quiero colgar los guantes, hasta aquí llegué. Y es cuando más que nada yo clamo a Dios. Yo había encontrado una persona que me hablaba y me decía, oiga, Dios te puede restaurar, Dios te puede sanar, Dios se puede manifestar sobre tu vida. Nada más ábrele la puerta a Dios. Era lo que esta persona me decía. Nada más tienes que creer que Dios puede hacer eso en tu vida, en que Dios te puede sanar, en que Dios te puede restaurar, en que Dios te puede levantar. Y decía yo, bueno, sí es cierto. Y en esa etapa, más que nada de mi vida, cuando yo pasaba esa etapa y pasé una etapa muy fuerte, fue cuando me acordé de esa persona que me dijo, de todo lo que esa persona me decía. Y una vez sí agarré y estaba ya cansado y le dije, ¿sabes qué? Si de verdad existes, manifiéstate sobre mi vida. Todavía me acuerdo, estaba yo en la sala de mi casa y estaba yo llorando y fue como le dije, si es de verdad que existes, y lo gritaba hacia a lo que es el cielo, hacia arriba, le decía, si de verdad existes, manifiéstate sobre mi vida. Mucha gente dice que existes. Hay una persona que me habla de ti y me dice, Dios existe, nada más que tienes que tocar y tienes que dejar
que Él entre a tu vida. Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y en esa etapa, en ese momento me acordé de Dios y dije, bueno, manifiéstate sobre mi vida. Y aquí estoy. Como te digo, eso puede ser cierto, es muy cierto más que nada de cuando te pasan cosas, que se te muere un padre, que se te muera tu madre. A mucha gente se le muere su padre, su madre, sus hijos se quedan solos. Pero eso te debería, a mucha gente, como te digo, es un tiempo muy doloroso, sí, pero en mi caso me ayudó más que nada a buscar a Dios, más que nada. Eso fue todo lo que yo pasé fue lo que causó eso de que yo dije, ¿sabes qué? Ya me cansé, voy a buscar a Dios. Esta persona dijo que Dios existe, que Dios se puede manifestar, que Dios me puede restaurar, que Dios me puede ayudar. Y fue lo que hice. Dije, bueno, manifiéstate sobre mi vida. Y sí, era cierto, más que nada. Te digo, hasta este día le doy gracias a Dios por haberse manifestado sobre mi vida. Me sanó de todo lo que yo pasé en mi vida porque no tuve la mejor vida. Yo no vengo de la mejor familia, no vengo de la familia más rica, más que nada. No vengo de la familia que tenía el montón de dinero. No vengo yo de ahí. Yo vengo de una de las partes más bajas. No era ni tan rico y no era, pero sí era un poco más de clase baja. Y te digo, fue un poco difícil más que nada esa parte, pasar y todo el trauma que pasas cuando eres niño. Todo eso Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me libertó más que nada. Cargaba yo muchas cosas en mi vida que Dios, que Dios restauró sobre mi vida más que nada y por eso le he dado, siempre le he dado gracias a Dios por eso y siempre le he dicho, oh, ¿sabes qué, Dios? Gracias por haberme sacado de donde me sacaste. Gracias por haber sacado todo ese trauma que yo tuve de niño, porque como te digo, no tuve la mejor vida. No fue fácil llegar hasta donde yo estoy, pero gracias a Dios me siento mejor, estoy mejor, vivo mejor y, todo esto que hago lo hago gracias a Dios más que nada. No sé tú, como te digo, todos creemos en Dios, pero creemos de diferentes maneras. Pues sí, a veces para tener y creer que Dios moldea nuestra vida y que Dios siempre está siempre presente en nuestras vidas. A veces no necesitamos que nos pase algo fuerte para creer que Él existe, pero muchas de las personas tenemos que pasar por diferentes etapas de la vida fuertes, dolores, caídas, enfermedades, para llegar a creer que Dios existe o que Dios es misericordioso. Tal vez a lo mejor por las enseñanzas que nuestros padres o nuestros antepasados nos dieron, unas enseñanzas diferentes que ahora Son más como creencias, ¿no? sí, como creencias que nos dan, porque ellos nos enseñaban que no, que existen muchas cosas, no que existía un solo Dios. Entonces, en esta etapa de mi vida, yo le doy gracias a Dios que a lo mejor cosas que han pasado en mi vida muy fuertes, sí, he pasado muchas cosas fuertes en mi vida, de niña, de adulta, de madre, de hija, o sea, he pasado muchas dificultades. En momentos yo también decía, Dios no existe, ¿por qué me dejas que me pasen tantas cosas? ¿O por qué yo vivo todo esto? Yo tuve que pasar en esta para conocerlo a Dios, aclamar a Él, que se manifestara en mi vida, que sanara muchas heridas que trae uno en el corazón, más que nada. Um, Se puede decir como a mejor odio, rencor, este, um,
para que Él llegue y sane tu corazón, tenemos que abrir nuestro corazón para que Él entre y nos sane y creer que Él sana. Como dices tú, Él habla, Él se manifiesta, sí, es verdad. Pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón para que en realidad Él entre en nuestras vidas. Y pues yo pienso que ahora de que hemos llegado al Evangelio, um, no, no vamos a decir que no nos han pasado cosas, sí, nos han pasado demasiadas cosas fuertes. En lo personal, a mí me han pasado cosas, pruebas demasiadas fuertes, que a veces es muy difícil hablar de ese tema, porque, pues, como te digo, son enfermedades que pasan. Pero, pues, le doy gracias a Dios que lo conozco y que sé que Él habla, sé que Él cura, sé que Él sana. Pues aquí estamos hablando de Él para que vea la gente que no porque nos pasan accidentes, no porque nos pasan problemas, no porque nos pasan tragedias o no porque hay muerte, no hay un Dios. Sí hay un Dios que cura, sí hay un Dios que sana y sí hay un Dios que existe. Y hay un Dios que nos abraza. Cuando más lo necesitamos, ahí está Él. Él nos abraza. Él nos abre los brazos, nos abre su corazón. No más que a veces uno como persona siempre estamos, como decir, a la defensiva o, o dudando, ¿será, existe o no existe? Digo yo, ¿tú cómo ves en ese punto? Puede ser, te digo, muchas de las veces uno tiene que buscar a Dios de todo corazón, más que nada. Eso es lo que, si tú nada más buscas a Dios, a lo mejor para que te dé riquezas o para que te haga millonario o para que te dé viajes o para que te dé una mansión, está uno completamente equivocado, ¿ves? Te digo, creer en Dios, yo creo que creer en Dios es lo mejor que a una persona le puede pasar. ¿Por qué? Porque si tú de verdad crees en Dios y llegas a amar a Dios en cuerpo y alma y espíritu, y de verdad Dios puede sentir ese amor que tú le tienes, puede uno llegar muy lejos, más que nada. Puede uno llegar muy lejos. Como te digo, en esta parte, muchas personas, te digo, en este mundo hay muchas personas, muchísimas, hay millones de personas, pero personas que de verdad conocen a Dios y saben quién es Dios y cómo se escucha a Dios y que Dios habla, son muy pocas. Son muy pocas las personas en este mundo. Hay personas que han ido años a la iglesia, muchos años han ido a la iglesia, muchos años, así sea la iglesia cristiana, sea la iglesia católica, a la iglesia que vayas. Hay mucha gente que ha ido desde que son niños hasta que son ancianos y jamás han visto el poder de Dios, más que nada. Dios jamás se ha manifestado sobre sus vidas. Como te digo, son muy pocas las personas que de verdad quieren, aman en espíritu y en verdad a Dios, que lo aman con todo su corazón, son muy pocas. Son muy pocas esas personas que de verdad te pueden decir, yo sé cómo se escucha a Dios, yo sé cómo se escucha a Jesús, yo sé cómo se mira a Jesús. Son muy pocas y son contadas esas personas que de verdad creen en Dios así. Como te digo, como yo haría lo que Dios me pidiera, más que nada. Si Dios me dice, haz esto, lo hago. Si me hace el otro, lo hago. Ve aquí, lo hago. Ve allá, lo hago. Yo lo hago más que nada, porque sé de dónde Dios me sacó. Yo sé dónde tengo mi fe más que nada. Yo más que nada sé en qué creo. Y como te digo, yo creo en ese Dios que habla, sí, sí habla. Porque Dios no es mudo. Que Dios se manifiesta, claro que sí. Porque Dios es el principio, el fin, el alfa y el omega, más que nada. Él es el todopoderoso. No existe ni existirá otra persona
que tenga el poder como lo tiene Dios. No hay. Porque la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. Pero como te digo, todos creemos en Dios, pero creemos de diferentes maneras. Te digo, es un poco, esto es un poco sensible. Es algo, te digo, que no toda la gente cree más que nada. De verdad, te digo, son muy pocas las personas que de verdad dicen, salen día a día a sus trabajos y dicen, ¿sabes qué? Oh Dios, gracias por bendecir mi día. Te digo, el creer en Dios es como cuando una gente sale a buscar trabajo y ¿sabes qué? Voy a ir a buscar trabajo. Esa persona no sabe si va a agarrar trabajo o no. Pero si tú crees que Dios te puede dar un trabajo, Dios te puede dar un trabajo. Si tú puedes creer que Dios te puede bendecir, Dios te va a bendecir. Pero tienes que poner tu confianza y tu fe en Él. Así como cuando uno sale y tiene la confianza y tienes la fe de que vas a agarrar trabajo, de que vas a regresar a tu casa, de que vas a tener una familia, de que vas a regresar sano y salvo a tu casa. Ellos tienen esa fe, esa certeza, porque le dicen a sus esposos, a sus esposas, a sus esposos, te veo al rato regreso. Eso quiere decir que ellos saben que van a regresar. Ellos tienen una fe, una certeza de que van a regresar a sus casas con sus familias. Y eso debería ser lo mismo con Dios. Debería ser exactamente lo mismo con Dios. Deberías tener la certeza de que vas a regresar a casa, de que vas a ver a Dios, de que vas a conocer a Dios. Pero como te digo, muchas veces es uno mismo el que no hace eso. Muchas veces uno está ocupado. Dice uno estar ocupado y no tener tiempo para Dios. No tienes el tiempo de conocer a Dios. No tienes el tiempo de leer lo que dice la Biblia. Porque tan fácil está esto. Está bien fácil. Tú lees, tú agarras una Biblia, la empiezas a leer y ahí te va a decir quién es Dios. Te va a decir todos los milagros que Dios ha hecho. Te va a decir cómo el mundo fue creado. Te va a decir cómo es que tienes que vivir tu día. Día tras día te enseña cómo tienes que vivir. Te enseña cómo tienes que tratar a los demás. Pero te digo, muchas veces estamos muy ocupados. Uno dice, no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo tiempo. Pero tienes tiempo para ir a la marqueta, tienes tiempo para salir a la calle, tienes tiempo para ir al cine, tienes tiempo para estar con tus hijos, tienes tiempo para estar con tu esposa, tienes tiempo para ver la televisión, tienes tiempo para ir a trabajar. Para eso tienes tiempo. Tienes tiempo para lavar tu ropa, tienes tiempo para comer. Para todo hay tiempo. Pero cuando se trata de Dios, no tenemos tiempo. Y eso es lo que pasa. Exactamente, por eso es cuando te sucede una tragedia y no estás con la comunicación con Dios, ¿cómo tú quieres pasar esa tragedia si tú no conoces a Dios? O sea, ¿cómo tú superas algo así si tú no tienes esa convicción con Dios, si no lo conoces, si no hablas con Él? Sí, te digo, esto es más que nada es una relación. Así como uno tiene una relación, una amistad con sus hijos, porque todos tenemos hijos, la mayoría de gente tiene hijos, tiene padres, tiene madres, tiene abuelos, y traen una relación con ellos, tienen una amistad con ellos. Es lo mismo con Dios. Dios es nuestro Padre más que nada, es nuestro Creador. Es exactamente lo mismo. Es una relación con Dios, una amistad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una amistad, si tú tienes a tu hija, tienes una buena amistad y una buena relación con tu hija, si tú ocupas algo, le dices, oh, mija, no sé, préstame 50 pesos, préstame $100, te lo va a prestar. Si tienes un buen amigo, y le dices, ¿sabes qué? Préstame $100, te los va a prestar. Como te digo, y en esta parte tú le puedes decir, ¿sabes qué, Dios? No tengo para pagar mi renta, ocupo que me ayudes a pagar mi renta. Dios te va a ayudar, a lo mejor te manda un trabajo,
A lo mejor alguien viene y te sabes que ocupo que me hagas este trabajo. A mí me ha pasado miles de veces. Pero te digo, muchas de las veces en vez de poner a Dios primero en nuestras vidas, lo ponemos en lo último, está en lo último más que nada. Es de lo último que nos acordamos, cuando debería ser de lo primero que te vas a acordar. Antes de ir a tu familia, antes de ir a tus hijos, préstame esto, préstame el otro, ocupo esto, ocupo el otro. Pídeselo a Dios. Él es nuestro Padre. Pero te digo, muchos de nosotros no tenemos ese tiempo. Sí lo tenemos, pero no lo queremos dar. ¿Pero por qué? Porque te digo, no tienen la creencia, no tienen la certeza de que Dios existe, no tienen el tiempo más que nada. No tienen la relación como deberían tenerla, no conocen a Dios como deberían conocerlo. Eso es lo que pasa. Y ese es mi punto de vista. Como te digo, yo no nací cristiano. No nací cristiano más que nada. Iba a la iglesia sí, pero ni siquiera le ponía atención. Te digo, uno tiene que tener esa certeza, esa fe, esa creencia de que Dios te va a ayudar. De que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a restaurar, de que Dios te va a sanar y con la gracia de Dios vas a salir adelante. Así es, en eso tienes buen punto, pero como te digo, o sea, muchas personas muchas personas tienen muy diferentes pensamientos, que pues, que cómo van a hablar con Dios si no lo ven, cómo van a creer algo que no ven, y ese es un gran problema para las personas. Por eso es que no creen que hay un Dios. Sí. Porque tienen que verlo para creer que existe. Sí, bueno, yo nomás te digo, yo nomás invito a la gente a tener una relación, más que nada, una amistad con Dios. Como te digo, agarren la Biblia, quieren conocer, quieren saber quién es Dios, agarren la Biblia y no te estoy diciendo que te acabes la Biblia en un día, pero puedes ir 5 minutos aquí, 5 minutos aquí, 5 minutos aquí. Cuando menos te des cuenta, tienes una relación con Dios. Cuando menos te des cuenta, Dios te está hablando en sueños. Así es. Dios te está hablando en visiones. Y entonces sí te vas a dar cuenta de que Dios existe. Que Dios existe. Porque Él habla a través de sueños. Dios habla a través de sueños y visiones, más que nada. Si Dios tiene un propósito contigo y tienes un propósito tú con Dios y tienes un llamado de Dios, Dios se manifiesta sobre tu vida. Así es. Así es. Dios va a trabajar en tu vida, va a moldear tu vida y vas a ser procesado, porque pues tenemos que ser procesados para ver que Dios, que mira en nuestro corazón, si aguantamos o no aguantamos. ¿O tú qué piensas, no? Tenemos que ser fuertes en nuestra creencia que Dios existe y que Dios nos ve y cree en nosotros. Bueno, te digo, yo nomás los invito a que tengan una mejor relación, una mejor amistad y se acuerden más de Dios. A eso sí, yo los invito. Esto es todo por hoy y esto fue primera y última llamada.